Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Pues por acá ya empezaron las floraciones otra vez, porque hemos tenido algunas pérdidas. Por ejemplo, les muestro. Miren aquí. ¿Ven? Algunos botoncitos no quieren. De ninguna forma ellos dicen, no, eso no puede ser. Les muestro. Aquí salieron esas tres y este se quedó medio machucado. No sé qué le pasó. Está virado. No se quiere abrir. No entiendo. Sinceramente no entiendo. En esa parte de arriba, aquí se cayeron las flores. Y yo pues aproveché y le cambié la maceta y todo eso. Sí, muy importante. Esta que está aquí, a ver, les muestro. Esa está perfecta, solamente salieron dos flores. Estoy contenta. Pero esta planta casi me pone a tirar la toalla. Esta es una de las plantas que me regaló la señora del internet. No sé si recuerdan que yo he contado, en alguno de mis videos conté que yo hice un intercambio con una señora de los clasificados. Yo le di mis cambrias y ella me dio algunas de sus orquídeas que no iban muy bien, aunque había dos que estaban florecidas, ¿verdad? Y esta llegó florecida cuando ella me la regaló, pero después se demoró mucho. Venga, ahí las raíces, ¿ven? Las raíces no van muy bien, que digamos. Yo las tengo ahí sin tocarlas mucho ni nada, pero las flores sí casi me pusieron a tirar la toalla. Y les cuento por qué. Miren esto, ¿eh? Miren cómo está caído ese botón. Vamos a virarlo para aquí para que se vea un poquito mejor. Miren ese botón que caído está, ¿eh? Sin embargo, esa florecita me estuvo esperando alrededor de unos 3 meses. Ella no quería abrir de ninguna manera. No había forma que abriera. Estaba así. Como esas dos, así estaba esa. Y por acá les muestro. Esta que está aquí también me puso a tirar la toalla. Ya yo dije, bueno, le voy a cortar la vara floral. Y esto no abre, no sé qué le pasa. Pero me lo pensé y me dije, a lo mejor quizás, como en estos momentos estamos en un invierno crudo y yo el humidificador no lo he puesto mucho, empezando a poner ahora porque me llegó nuevo, porque el otro estaba haciendo un ruido raro y lo puse al lado de mi cabeza, ahí es donde yo duermo. Ahí lo puse porque cuando lo conecto empieza a hacer un ruido que no me gusta. Y dije, bueno, vamos a comprarnos este. Miren la marca. Alacris. Aquí marca la humedad relativa. El % del chorro está a 3. Lo puedes bajar a 1 si quieres, que está muy alto. Y le cabe mucha cantidad de agua. Yo le voy echando poquito a poquito, de 1 litro en 1 litro. Porque tuve la mala suerte de que me llegó uno que muy diferente a este. Muy diferente a este. Y desgraciadamente se botaba por todas partes. Humo no salía, pero sí se botaba. Se me llenó el piso de agua y aquel fue lo más grande de la vida. Entonces busqué hasta que encontré este. Pero ese está bastante bueno. Me parece a mí, miren la humedad hasta donde llega, ¿ves? Y las plantas me las tiene cubiertas, porque de verdad que cuando usted tiene calefacción, pues es que yo sinceramente me despierto de madrugada con todas las mucosas secas y tengo los ojos secos, la boca seca, todo seco por la sequedad que hay dentro de los apartamentos. Y parece que quizás a esta planta me le estaba pasando lo mismo, ¿verdad? Entonces por eso fue que dije, no te pongas a inventar. Déjala tranquilita, que ella ya cogerá su camino.
Y entonces, bueno, la tengo ahí, por aquí. Por esta parte, como ven, parece que va a haber algo ahí. Y con respecto a la Mini Mar, como ya yo les había contado en uno de mis videos anteriores, ella dio esa varita. Esta varita es nueva. Así corro esto para acá. Esa varita es la varita nueva, esta. Y la varita vieja, mírenla aquí. La varita que floreció y floreció hasta el cansancio, mírenla ahí. Eso hay que cortarlo porque se ve muy feo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto que tengo acá, para las personas que vayan a preguntarme después en el privado, eso es un experimento. No sé si las personas que me siguen recordarán, pero yo en el año 2024-2025 tuve una planta que no había forma que abriera los botones. De ninguna manera, no quería. Quizás una o dos flores abrieron, pero ella no quería abrir. Y yo la dejé tranquila. Y cuando ya se cayeron las flores, porque se tenían que caer, pues yo no quise hacer ningún tipo de cortes. Casi tiro la toalla, pero después me puse a sacar cuentas. Miren aquí, ¿ven? Y dije, bueno, me da la impresión de que esta es otra de las plantas, de las muchas descaradas que hay por ahí. Porque la orquídea a veces me... Oiga, no es por nada, pero a veces me sacan canas porque es que me ponen a correr. Y entonces yo dije, yo voy a dejar esa planta así mismo con esas varas, a ver qué es lo que pasa. Y ya ella lleva un año ahí. Ahí está en un pomito. Esto es un frasco donde adentro lo que viene es jugo. Y lleva tanto tiempo que fíjense ahí ya cómo se está eso convirtiendo en algas, ¿eh? Está muy oscuro adentro, ¿eh? Pero si se fijan bien, déjenme sacarlo de aquí con mucho cuidado, porque tengo miedo. Vamos a hacerle el cuento completo. Miren ahí las algas, ¿ven? Y miren las raíces. Ella está perfecta, yo no hago nada. Yo solamente trato de que las raíces del fondo tengan agua. No todas. Algunas sí, otras no. Pero miren qué color más bonito tiene la planta y esa hojita es nueva. Ven. Y como la Mini Mar sigue dando botones, miren ese que está saliendo. Aquí tiene 2, 4, 6. Pues yo, tranquila. Muy, pero muy tranquila. Entonces ahora voy a coger la tijera para cortar aquí a su majestad la vara floral seca que floreció tanto de nuestra querida orquídea Phalaenopsis Mini Mar. Miren qué bellas las flores. Pues sí, otra que me puso prácticamente a correr fue esta planta que la tengo aquí colgada de una de las palmas que me regaló la niña. Miren la palma aquí, una de las palmas. Esta es la segunda palma. Una palma aquí y otra palma acá. Entonces aquí tengo, esta es la primera banda que yo compré, que me costó bastante cara, por cierto, pero no sé qué fue lo que pasó, que la planta no quiso. Ella, algo le pasó con el agua de aquí, que no sé cuál fue el cambio del vivero acá a mi casa. La caja se frustró, tuvo estrés añadido, yo no sé. Entonces la coloqué en musgo. Y miren lo que me pasó hoy. Hoy yo la iba a sacar del musgo y me dije, no la saques del musgo, déjala en musgo, ponle un poquito más. Y lo apreté tanto el musgo que rompí una nueva vara que le estaba saliendo. Una nueva vara. Cuando veo el pedacito verde roto, casi me da una cosa. Yo dije, ¿y esto qué cosa pasó aquí? Y me quedé tan, pero tan preocupada y tan tristona que yo dije, yo no voy a botar la varita. Mírenla aquí. Mírenla, ahí la puse, la varita. Ya estaba saliéndole una varita mínima, incipiente.
Y yo de tanto apretar, pues la rompí. Increíble las cosas que nos pasan a nosotros los orquíadictos. Vamos a dejarlo aquí de recuerdo, porque tienes que aprender la lección. Te pusiste a inventar, pues ahí tienes tu lección, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer nada.